Bienvenidos al Dojo al Borde del Precipicio, soy Ami David. En este video hablaremos sobre el flujo conceptual, continuando con la lectura sobre cómo hacer visualizaciones correctas. Una expresión, además de tener una dirección dada por el texto mismo que le preside, tiene un subtexto, un flujo conceptual y un flujo de proyección. Pues mientras que la dirección de un argumento es lo que intenta expresar en una oración y el subtexto lo que se entiende tras la oración, el flujo conceptual es el peso del concepto que llevan las palabras usadas en la realización de una expresión, o dicho de otra forma, lo que el concepto de las palabras usadas direcciona en la mezcla entre lo que realmente significa, lo que se cree significan y lo que las personas interpretan de ellas. Por ejemplo, en el principio de incapacidad, el flujo de ixo hipertem es hacia centrar la idea a un punto fijo determinado en tiempo y espacio, mientras que la dirección es hacia denotar las capacidades y cualidades que bla 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 del resto de la oración del principio de incapacidad, etc. Un ejemplo muy claro se puede observar en yo le enseño a mis hijos lo que yo quiero. Esa es una frase muy sonada que yo en lo personal he escuchado mucho, donde cada palabra tiene un flujo, pero de entre estas resalta el peso de las palabras mis, de la palabra mis refiriéndose a mis hijos, pues su peso, al verse como dirección, puede tomarse como de relación, como líneas paralelas avanzando, o como de posesión, como un círculo de cadena, donde de ser el segundo caso quien expresa muestra su mente, que en su mente verá a su hijo como un objeto o una posesión, algo que está encadenado a él. Existen diversos tipos de flujo, pudiéndose considerar como de foco, para centrar el tema, de expansión, que dispersa el foco, lineales, que siguen un camino específico, de ciclo, que giran la atención en una ruta circular, etc. El flujo conceptual también puede delatar el bloque de visualización que tiene quien expresa y delatar sus limitaciones y objetivos, y más aún cuando existen diversas frases consecutivas, pues en ellas se puede percibir si el flujo de continuidad es correcto o no, o hacia dónde se encamina. Básicamente, entender el flujo conceptual es atender a la caída que el subtexto de la oración tiene. O dicho de otra manera, es lo que quien expresa quiere que entendamos o atendamos de los conceptos usados en la oración, entendiendo como subtexto a aquello que detrás de la oración se quiere dar a entender, mientras que el flujo es el producto direccionado de lo que quien expresa ha pensado antes de expresar, donde éste no ha expresado como acción primaria, sino como último paso de un razonamiento que le ha hecho concluir que la oración era la más adecuada para expresar acorde a sus objetivos. Por ejemplo, si analizamos el flujo en una frase famosa como el respeto al derecho ajeno es la paz, existen tres flujos observables: respeto, derecho ajeno y paz, donde, como hemos venido observando, el respeto entre su concepto y su aplicación es muy dependiente de las circunstancias, por lo que el flujo, aunque en la intención debiese ser lineal, es realmente de filtro, como si ponerse lentes rojos cambiase el color de lo que se mira. Mientras que al referirse al derecho ajeno, este en la práctica también es variable entre lo que es derecho legal, los derechos derivados de la sensatez, y lo que los individuos creen que es su derecho a hacer o tener bajo sus propios contratos de conciencia, por lo que el flujo termina siendo un filtro personalizado o personalizable, tal como si entre dos individuos se pusieran lentes, cada quien de un color,
en los cristales y quisieran decidir el color de un mismo objeto. Y en lo que respecta a la paz, lamentablemente esta es un ideal subjetivo personal que suele venderse como un posible general, pues lo que realmente es alcanzable es la armonía entre los conflictos y soluciones posibles en las relaciones humanas bajo ciertos grados de ambiciones y comodidades coherentes con la realidad. Pero paz, tal como escuetamente se desea en el flujo de la palabra, no. Por lo que, en conclusión, la expresión "el respeto al derecho ajeno es la paz" no tiene un buen flujo y no puede sostenerse como estandarte una vez comprendida su circunstancialidad, además de que delata que el señor y benemérito presidente Benito Juárez tenía una visualización de estos aspectos a modo de filtros idealistas para sus objetivos, lo cual, aunque podría considerarse un oxímoron debido a la trascendencia de la frase, no lo es, pues existe un último aspecto a considerar en todo esto, el cual es el flujo de proyección, del cual hablaremos en el siguiente video.